Mi nombre es Luigi Mignoli y hoy voy a hablar sobre la pena de muerte. La pena de muerte o pena capital es la sanción más grave y antigua de la humanidad. La mayoría de las sociedades la han utilizado en algún momento de su historia. Fue aplicada tanto en el mundo oriental como en el griego y en el romano. Su uso se consolidó en la Edad Media, particularmente en los siglos XVI, XVII y XVIII. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Y quiero resaltar también que la Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. Básicamente, la pena de muerte consiste en quitarle la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico. Y como última definición, quiero decir que la pena de muerte es la eliminación definitiva de los delincuentes que han demostrado ser incorregibles y por lo tanto un grave peligro para la sociedad. Ok, antecedentes históricos de la pena de muerte. Se dice que la pena de muerte se originó con el Código Hammurabi en el siglo XVII, en el cual se recopila la ley del talión y su famosa frase ojo por ojo y diente por diente. Pero sin embargo, la pena de muerte ha existido en la humanidad desde la antigüedad. El término deriva del latín poenas mortis, pena que se aplica a la antigua Roma, pero con un sentido más religioso que judicial. También quisiera resaltar en estos antecedentes la venganza privada, que fue impuesta al principio por la familia, la tribu y la sociedad, y esta consistía de que si tú salías lastimado, la persona podía ejercer justicia por mano propia, algo parecido a la ley de talión. Pros y contras de la pena de muerte. Algunas personas dicen que el pro, lo positivo de la pena de muerte es que hace que los delincuentes tengan miedo de cometer delitos graves. Otras dicen que es rápido y indoloro, dependiendo del tipo de ejecución, porque si nos vamos a la antigüedad, había ejecuciones que eran muy dolorosas. Los contras de la pena de muerte es irreversible. En muchas ocasiones se dice que no disuade a los delincuentes debido a que no hay esa prueba creíble que compruebe que la pena de muerte en verdad evite que los delincuentes cometan esos tipos de delitos muy graves. Otro contra es que no hay forma humana de matar a nadie y que la pena de muerte está desapareciendo. Métodos utilizados de ejecución. Durante toda la humanidad se han utilizado diferentes métodos para ejercer esta pena. Uno de estos sería la guillotina, la horca, el garrote, el fusilamiento, la silla eléctrica, la ejecución por gas, que esa la podemos observar en la Alemania nazi. Y para terminar, quiero decir esta frase que dice así: la pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Pinza y junto con mi compañera Grecia Rodríguez vamos a hablar si la pena de muerte se adecua a los fines de la pena. Para responder este interrogante debemos hablar cuáles son los fines de la pena. Entonces, para explicarlos, lo vamos a hacer a través de diversas teorías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, estas se dividen en relativas y absolutas. Primero tenemos las teorías relativas. Estas teorías consideran que la pena tiene un fin social, es decir, prevenir delitos futuros, y que la pena solo se justifica en la medida en la que pueda causar determinados efectos, es decir, se castiga para que no se vuelva a cometer ese tipo de delitos. Luego viene la siguiente teoría, que sería la teoría de la prevención. Esta la tenemos que dividir en dos, porque tenemos la teoría de la prevención general negativa y positiva y la teoría de la prevención especial. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de la teoría de la prevención especial. Esta teoría considera que la pena se justifica por los efectos que cumplen en las personas que hayan delinquido. Es decir, estos efectos serían la reeducación, la rehabilitación, la reinserción social y la intimidación individual. Luego tenemos la teoría de la prevención general negativa. Vamos a comenzar primero con esta. Entonces, esta teoría expresa que el fin de la pena es intimidar a los posibles delincuentes. Según esta teoría, la ley penal amenaza con un mal a las personas que cometen actos delictivos. Y la pena es la consumación de dicha amenaza. Se busca que las personas por temor a un castigo eviten cometer delitos.
Luego tenemos la teoría de la prevención general positiva. Dicha teoría parte de que tanto el delito como la pena tienen un significado determinado en el contexto social. Quien comete un delito, con su hecho, comunica un mensaje de que la norma no es un patrón de comportamiento. Entonces, con la imposición de la pena, se neutraliza ese mensaje y se refuerza la vigencia social de la norma de conducta que son las que rigen en nuestra sociedad. Luego, como podemos darnos cuenta, estas teorías, las que hemos dicho recientemente, no se adecúan a la pena de muerte. Luego tenemos las absolutas, que son distintas a las que ya hemos dicho, y estas nos dicen que la pena es un fin en sí mismo, que es algo deseable, independientemente de cuáles son los efectos que en la sociedad o en la persona puedan tener esas penas. La esencia de las teorías absolutas es la pena como retribución. Entonces, mi compañera Grecia Rodríguez les va a hablar más a fondo de estas teorías absolutas. Soy Grecia Rodríguez y voy a hablar de las teorías absolutas y de las teorías mixtas. La teoría de la expiación. La teoría de la expiación dice que la pena calma la irritación de la divinidad con el sufrimiento del autor del delito. De esta manera se puede incidir que la finalidad de la pena, según la teoría de la expiación, es la reconciliación entre el pecador y su Dios. O, si estamos en un ámbito ético-moral, la reestructuración del orden moral que se rompió por un acto injusto. La expiación conlleva la reconciliación y el castigo expiatorio es necesario para que el individuo se reconcilie consigo mismo y con sus prójimos. En cuanto a la teoría de la retribución, se tiene que la pena compensa el mal sufrido. Tanto la teoría de la expiación como la teoría de la retribución son vindicativas de hechos pasados y tienen sus orígenes en sociedades primitivas. La pena de muerte se adecua perfectamente a estas teorías debido a que estas no buscan la regeneración del delincuente, sino su mera represión. Y estas teorías las buscan ambas. La primera en función de borrar el daño ocasionado y la segunda en función de compensarlo. En cuanto a las teorías mixtas, unitarias o eclécticas, se tiene que, así como ha ocurrido en distintas áreas del derecho, donde las normas ya existentes, las fórmulas ya existentes, nos sirven para responder absolutamente todas las problemáticas planteadas y es muy difícil generar unas nuevas, se tiende a unir las que ya existen para poder dar respuesta a ciertos casos. En esta materia ocurre y da cabida a las teorías mixtas. Las teorías mixtas en esta materia conservan la justicia de las teorías absolutas y la utilidad de las teorías relativas. Sin embargo, a pesar de admitir ambas posibilidades, en lo fundamental suelen inclinarse más hacia una u otra postura, puesto que antes se consideraban totalmente irreconciliables. Consiguiendo con esto que si por ejemplo nos inclinamos más hacia las teorías relativas, donde se considera la utilidad o la prevención como un fin de la pena, tendríamos que la pena de muerte no tendría cabida dentro de las políticas mixtas, puesto que más allá de una pena dura y cruel, se considera que es más efectiva una pena cierta, pronta y proporcional al delito. Sin embargo, si nos enfocáramos más hacia la postura de las teorías absolutas, la pena de muerte podría adecuarse perfectamente a las teorías mixtas, debido a que, como afirma Francisco Pacheco, el fin de la pena sería la expiación, la intimidación y la reforma. Gracias. Venezuela fue el primer país en toda Hispanoamérica en abolir la pena de muerte. Con el establecimiento del Código Penal de 1873, Venezuela elimina la pena capital tanto para los delitos comunes como para los delitos especiales. En 1764, el jurista italiano Cesare Beccaria publicó un libro llamado Dei delitti e delle pene. En este libro, Beccaria recopila mucho del pensamiento moderno en materia de derecho penal. En Dei delitti e delle pene, el autor Cesare Beccaria hace uso del pensamiento del filósofo francés Montesquieu, quien una vez afirmó: toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica. Así pues, Beccaria aboga a favor de la prevención de los delitos, diciendo que
Es preferible poder evitar el hecho punible que castigarlo, mucho menos cuando el castigo fuese la pena de muerte. Posterior a esto, en 1872, Guzmán Blanco asigna a Juan Pablo Rojas Paul y Cecilio Acosta la labor de elaborar un nuevo código penal. Para aquel entonces, los códigos penales venezolanos habían sido tradicionalmente una derivación del derecho penal español. A pesar de que esto no fuese una excepción, en el Código Penal de 1873 sí hubo una variación notable, pues es en nuestro Código de 1873 que se abole la pena de muerte, lo cual no era cierto para aquel entonces en el Código Penal español. Venezuela entonces se convierte en el primer país de toda Hispanoamérica en abolir la pena de muerte. Esta disposición la podemos observar en el artículo 133 del susodicho Código Penal, el cual dice que los delitos prescriben a los 20 años cuando señalare la ley al delito la pena de muerte o cadena perpetua. Es decir, deroga la pena de muerte donde se encontrara en nuestro ordenamiento, suplantándola por penas de 20 años. Ahora bien, en 1876, el precursor del Código Sanardelli en Italia, Pasquale Mancini, en un proyecto de código penal, incluye la disposición de la abolición de la pena de muerte. El Código Sanardelli de 1889 fue en gran parte basado en este proyecto de Pasquale Mancini y dispone igualmente a eliminar la pena capital. Cuando en 1887 se estuvo discutiendo el Código Sanardelli en el Parlamento italiano, Pasquale Mancini demostró a través de cifras que la pena capital no influía en la disminución de la criminalidad. En otras palabras, consideraba que la pena capital era tan terrible como ineficaz. Finalmente, el Código Sanardelli, sancionado en 1889, suprime la pena de muerte en toda Italia. En Venezuela, bajo la presidencia de Joaquín Crespo, hay un cambio radical, pues el presidente Joaquín Crespo promulga el nuevo Código Penal de 1897. Este código es notorio, pues rompe con la tradición española en nuestros códigos y adopta por primera vez el Código Sanardelli como su mayor fuente de inspiración. De hecho, este código de 1897 es prácticamente una traducción exacta del Código Penal italiano. En consecuencia, en Venezuela se mantiene la abolición de la pena de muerte que había sido establecida en 1873. Fundamento para su mantenimiento en los países que se aplica. Para el año 2021 son 57 países en donde se aplica la pena de muerte. Ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Rusia y Bielorrusia. Y en la mayoría de los estados del Caribe todavía sigue siendo aplicada. En Asia, la pena de muerte está permitida en países como China, India, Indonesia, Irán y Japón. En África todavía se usa en varios países, especialmente de la zona nororiental del continente. Además de esto, sigue siendo aplicada en la mayoría de los países árabes y en toda la zona de Oriente Próximo. La pena de muerte pretende justificarse en tres razones. Se dice que es disuasiva, se afirma que es justa, aplicada a delitos gravísimos y se sostiene que inhabilita a los delincuentes. Los simpatizantes de la misma opinan que su realización reduce el delito, previene su repetición y es una forma de castigo para el asesinato. Para Garofalo, la pena tiene por objeto defender la sociedad de los inadaptados y los socialmente peligrosos. En ese sentido, afirmaba que en casos graves a los primeros se les debía aplicar la pena capital y a los segundos abandonarlos en una isla. Pues Garágrafo va contra la teoría retributiva. Sostiene que el delito debe ser castigado no por retribución, sino porque se ha roto una norma fundamental, respeto a la vida, como lo es en el asesinato. El tema de la pena de muerte es muy controvertido. Los simpatizantes de la misma opinan que su realización reduce el delito, previene su repetición y es una forma de castigo para el asesinato. Tal y como ocurre con otras teorías del derecho, cuando no cumplen su cometido las anteriores y no se encuentran nuevas fórmulas, se desarrollan las llamadas teorías mixtas. Como es de inferir, a pesar de negar las teorías anteriores, terminan configurándose en la idea de que a partir de la retribución como la base de la necesidad de imposición de una pena, se le añaden adicionalmente fines preventivos de ambos tipos.
Las denominadas teorías de la Unión, cuyo principal aporte probablemente se encuentre en haber posibilitado una solución intermedia entre las dos posturas anteriores que parecían irreconciliables, actitud usualmente asumida por los estudios del derecho penal y que en las problemáticas que hoy articulamos, especialmente en la polémica pena de muerte, las posiciones resultan siempre irreconciliables. En el caso de los países no democráticos, o cuyo sistema judicial es sumamente frágil, se podría decir que el principal fundamento para el mantenimiento de la pena de muerte es aprovechar el poder que se le da al Estado de decidir sobre si una persona debe morir por algún delito cometido. Delitos que podrían dar lugar a su imposición. En los países en que aún se aplica esta pena, se hace para delitos especialmente graves, como lo son los delitos de sangre, es decir, asesinato, homicidio, feminicidios, entre otros. Para el tráfico de drogas, los delitos sexuales como la violación y los delitos de guante blanco o cuello blanco, que son los que se hacen sin derramar sangre y están hechos por lo general por personas de estatus socioeconómico alto. Se tratan de los delitos de fraude, malversación de fondos económicos, falsificación de documentos, soborno y delincuencia organizada, entre otros. En algunos países, cuando se está en un tiempo de guerra, se castiga con pena de muerte a delitos como la traición, el espionaje, el sabotaje y la deserción. En países en los que se tiene influencia de la religión del Islam, como lo son Irán, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, entre otros, se aplica la pena de muerte a las conductas como los actos homosexuales, aun si estos son realizados en privados, al adulterio, la apostasia, que es el abandono de la religión, en específico la del Islam, la blasfemia y brujería, y la oposición del gobierno. En los países en que más se ejecuta esta pena, no se hace tras un proceso justo, sino que se trata de juicios arbitrarios que por lo general se tienen las confesiones debido a tortura. Los métodos de ejecución comúnmente utilizados actualmente son la decapitación, el ahorcamiento, electrocutación, la inyección letal y mediante armas de fuego. Y se tiene un aproximado de que en 2020 hubieron más de 483 ejecuciones en el mundo. Los riesgos en las ejecuciones de las penas se refieren a la imposición de sanciones para las personas hechas de forma desacertadas, erróneas o inexactas, realizadas por parte del Estado o entes privados a través de las normas jurídicas. Sin embargo, estos están basados en hechos intangibles o penas injustas. Estos riesgos se encuentran presentes en cualquier procedimiento a fin de condenar o sancionar, por lo que las personas que emiten el juicio siempre quedarán expuestos a cometer estos, ya sea por un análisis equívoco o por falta de pruebas. Un ejemplo claro de los riesgos que se pueden cometer en las ejecuciones de las penas se puede observar en la ejecución de la pena de muerte, la cual, para el mismo riesgo que conlleva, se ha abolido en varios países, como lo son Australia, Nueva Zelanda y otros países latinoamericanos. Los peligros de la pena de muerte. Se ha comprobado a través de análisis y documentos que algunas declaraciones o juicios son erróneos en cuanto al establecimiento de las penas de muerte. Con esto se quiere decir que el juicio de la pena de muerte ha sido establecido como ilegal en varios países, debido a lo malo en su ejecución. Varios casos en los que resultan las personas condenadas a pena de muerte terminan siendo casos en los que se comprueba que las personas involucradas
o acusadas del suceso en realidad son inocentes. Sin embargo, de igual manera, estos han sido condenados a penas de muerte. Debido a esto, se puede decir que los riesgos en las ejecuciones de las penas se deben en mayor escala a los errores de reconocimiento, los testimonios falsos, la mala ciencia pericial, la mala conducta de agentes del Estado, errores en la defensa, falsas confesiones, etc. También se ha comprobado que muchas condenas realizadas injustamente se deben a la presión que tiene el Estado de resolver los problemas rápidamente o mostrar resultados lo más pronto posible para tranquilizar a los involucrados. El riesgo de este tipo de situaciones es bastante evidente, ya que no solamente se habla del encarcelamiento en cuanto a la condena de una persona inocente, acusada injustamente, sino que también se habla de un culpable que continúa y goza de total libertad y que sigue representando un posible peligro para la sociedad.